honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un verdadero privilegio y gozo en el Señor Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar reunidos nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. A través de este recorrido que a través de los estudios anteriores estamos realizando en estos últimos versículos del capítulo 2, acá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le da exhortaciones a Timoteo, que era el pastor en la iglesia en Éfeso. Lamentablemente, las falsas enseñanzas a través de los falsos maestros que estaban ahí atacando a la iglesia, atacando la fe de los creyentes, el apóstol Pablo tuvo que instruir acertadamente a Timoteo, ya que recordemos que Timoteo era muy joven y que por lo tanto necesitaba de esa guianza de parte del Espíritu Santo para poder desenvolverse y enfrentar todos los embates que el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, estaba tratando de dividir la obra de Dios. Y en este versículo número 23 hay algo muy importante que el apóstol Pablo le indica a Timoteo cuando le escribe: pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Cuando el apóstol Pablo, como reiteramos, guiado por el Espíritu Santo, instruye a Timoteo, le indica pero desecha. Esta palabra desecha viene del verbo desechar, que significa rechazar, descartar, quitar algo o alguien por considerarlo inútil, inservible, inadecuado. Bíblicamente significa el evitar discusiones inútiles, como debates, chismes, especulaciones, argumentos sin sentido que no edifican la fe en el Señor y no conducen a la verdad. Entonces, por lo tanto, el desechar todo esto es un acto de sabiduría para apartarse y rechazar lo que contamina. Las cuestiones necias e insensatas. Necias se deriva de necedad, o sea, el rechazo deliberado de la sabiduría y la razón. Y también esto conlleva a lo que todos conocemos, la terquedad. Bíblicamente, las cuestiones necias es como el rechazo a Dios por parte de aquellos y de aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo, pero también de muchos y muchas que se han apartado de los caminos del Señor, ya que a manera de referencia, lo escrito en el Salmo 14 y versículo 1
el cual está escrito: necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, el desprecio de la corrección, el rechazo al consejo, la disciplina y el deleite en hacer el mal, la falta de discernimiento, ya que la arrogancia y la confianza vana acarrea esto. Insensatas. Proviene del idioma griego apaideutus, o sea, sin educación, ignorancia, faltos de entendimiento, cuestionamiento, que ignoran la sabiduría de Dios. Y todo esto negativo, lógicamente, va a traer lo que todos conocemos: contiendas. Porque acá el apóstol Pablo se lo escribe a Timoteo, sabiendo que engendran contiendas. Y esto también, al evitar las contiendas, significa el evitar el mal. El apóstol Pablo le escribe en su epístola a Tito, en el capítulo 13 y versículo 9: pero evita las cuestiones necias, y genealogías y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vanas y sin provecho. Eso es lo que al final trae las contiendas, porque las contiendas también generan división y son destructivas. Por eso, el evitar y apartarse de las mismas evitan problemas mayores, ya que la contención no trae, como reiteramos, edificación, más genera perturbación y toda obra perversa. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 3 y versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay pleitos, hay inmadurez. Ya que en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3 y versículo 3, está escrito: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí refleja la inmadurez. Y por ello, también hay algo que no debemos de olvidar, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo. Y también a ti, amigo y amiga. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 20 y versículo 3, hay algo que el Señor nos exhorta a que debemos de practicar, porque está escrito: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces, hay un refrán que en lo terrenal, pues, sí es algo que es realista. La expresión cortar el problema a tiempo y de raíz. Porque también acá en el libro de Proverbios, en el capítulo 17 y versículo 14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Cuando no se pone un hasta aquí a las contiendas, lo que acarrea. De este versículo número 23 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana,
pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, o sea, peleas. En la versión de la Nueva Biblia al Día, repito, no te metas en discusiones tontas y sin sentido, pues sabes bien que terminan en pleitos. Entonces, las contiendas siempre van a traer divisiones, destrucción, cuando se permite que continúen en la iglesia. Y esto también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tiene relación con nosotros. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que desechar es precisamente esto, las cuestiones necias, insensatas. El no permitir que el enemigo, que el Señor Jesucristo los reprenda, a través de muchas argucias, pretenda destruir la unidad en la iglesia. En el versículo número 24 continúa el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Acá hay otra reiteración por parte del apóstol Pablo acerca de las contiendas, pero en el sentido que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Aquí, cuando se refiere porque el siervo del Señor, o sea, hombres que le sirven al Señor de corazón, llenos del Espíritu Santo, los ministros de Dios. Y cuando acá está escrito, no debe de ser contencioso, o sea, no contender o discutir, no ser chismoso, murmurador, o ser confrontativo negativamente. Ya lo mencionamos en el anterior versículo 23, lo que acarrean las contiendas, las divisiones. Y entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le exhorta a Timoteo a algo que es primordial, principalmente en nosotros los que somos hijos y las que son hijas de Dios, cuando le indica sino amable para con todos, la amabilidad, el respeto, la tolerancia, la humildad, el ser diligente sin acepción de personas. Y es que en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3 y versículo 2, acá el apóstol Pablo también le exhorta a Tito que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en este versículo 24 de la segunda epístola de el apóstol Pablo a Timoteo, también apto para enseñar. Es una sola palabra en idioma griego que significa hábil para la enseñanza de las Sagradas Escrituras, o sea, un maestro de la palabra. El ministerio magisterial es un don ministerial otorgado por Jesucristo, y siempre lo hemos dado a mencionar, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros vamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, porque lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, del versículo 8 al 11, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claramente, aquí lo especifica que los dones ministeriales son otorgados por el Señor Jesucristo y no por el hombre, ni por la mujer,
ni por ninguna organización religiosa, política, de ninguna especie humana. Y también en este versículo 24 está escrito lo que es la palabra sufrido. El servir a Dios en la obra misionera muchas veces conlleva adversidades diversas, pero estas forman parte en sí de lo que se vive cuando se trabaja en la obra de Dios. A través de la antigüedad y en estos tiempos, y esto siempre se va a continuar dando debido a que lo escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 10 al 12, el Señor nos lo hace ver. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre se va a padecer muchas veces toda clase de adversidades, principalmente vituperios, persecuciones y pruebas. Van a haber momentos que el Señor va a permitir, pero es para bien. E incluso puede en algún momento, como ha sucedido a través de la historia humana, el martirio. Héroes de la fe que han ofrendado su vida por causa del Evangelio. La persecución a través del tiempo, en la actualidad, siempre ha existido. Y por lo tanto, el ser sufrido también en lo que es sufrir en la obra de Dios. Esto trae bendición tanto en esta vida como en la futura. La labor que nosotros realicemos estando acá en la tierra, si lo hacemos de todo corazón como hijos y las que son hijas de Dios, los siervos y las siervas de Dios, va a traer su recompensa. Vamos a tener galardones. Entonces, y esto también lo que nos ayuda a soportar es que cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, porque cuando un siervo o una sierva de Dios está lleno o llena del Espíritu Santo, es algo tan hermoso, es algo tan indescriptible con palabras humanas, que nos da ese poder, esa plenitud espiritual para poder llevar a cabo lo que el Señor ha encargado a nuestras vidas. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos privilegios, siempre lo mencionamos, dones, talentos, ministerios. Y al final estamos en un mismo sentir, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y todo esto que les mencionamos, también hay un aspecto que es importante, la paciencia, el ser paciente. Porque además de enfrentar situaciones adversas en todo aspecto en nuestra vida en Cristo Jesús, el ser pacientes. En primer lugar, esperar en Dios. Y también el ser pacientes con los demás. Porque si el Señor tuvo paciencia, misericordia con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en desobediencia ante Él, y un día tuvo misericordia y le conocimos,
y nacimos de nuevo. Entonces tenemos que tener paciencia con los demás. Es algo que humanamente cuesta, porque como seres humanos también tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Y en cuanto a este versículo número 24, en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos está escrito: un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino debe de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. En el versículo número 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre. La mansedumbre es docilidad, sumisión. Muchos y muchas erróneamente confunden la mansedumbre con la falta de carácter, pasividad o timidez. Mas sin embargo, el Señor, a través de su palabra escrita, las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, la mansedumbre es un fruto del Espíritu, porque está escrito en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es una actitud apacible y paciente ante la adversidad que proviene de depender de Dios y no del esfuerzo o mérito humano. La mansedumbre en sí no es debilidad, ya que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se describe como manso y humilde de corazón. Y esto está escrito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 11 y versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor Jesucristo demuestra su divinidad, autoridad inquebrantable, valentía al defender la verdad, anunciando las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo continúa exhortando a Timoteo cuando le escribe: corrija a los que se oponen. El exhortar con templanza a los hermanos y hermanas en Jesucristo, inconversos e inconversas, y aquellos y aquellas que se oponen o persiguen a la iglesia, así como son perseguidores del Evangelio. El amor es muy importante, ya que el amor de Dios y el amor al prójimo es lo que el Señor nos exhorta principalmente a que debemos de practicar. ¿Y por qué les mencionamos esto? Porque acá también está escrito: por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. En este renglón, por si, nosotros sabemos que estas dos palabras, por si, desde el punto de vista de lo que es terrenalmente, es presunción, pero acá no es una presunción. Estas dos palabras, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, no es una presunción, sino que significa que a través de la gracia divina, solo Dios puede cambiar la mente y el corazón de quien se opone. Y esto también nos da la pauta
de que a través del arrepentimiento verdadero, que es por la gracia de Dios, muchos pueden ser salvos y salvas, ya que hay muchos opositores y perseguidores de la iglesia que en sus razonamientos están equivocados, lógicamente. Pero muchos y muchas lo hacen por ignorancia, porque no les ha amanecido, porque por más de algún motivo no han recibido el mensaje de salvación en Jesucristo. A manera de ejemplo, en las naciones que hoy practican, por ejemplo, religiones que son paganas, o en naciones que son gobernadas por sistemas de comunismo, a manera de ejemplo, o marxismo-leninismo, que son ateos, se persigue a los cristianos, se rechaza el evangelio, pero desde la niñez eso se lo han inculcado a las personas. Entonces, muchos por ignorancia lo hacen, porque no les ha amanecido. Entonces, ellos también en algún momento, como seres humanos, también son merecedores a la salvación. Y entonces, por eso, lo escrito por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. O sea, ahí hay una esperanza para todo aquel y toda aquella que por algún motivo no conoce del Señor. Y también otro de los puntos importantes de este versículo 25, cuando menciona acá el apóstol Pablo, para conocer la verdad. O sea, todo el mensaje revelado por Dios, el cual, resumido sobre dos pilares fundamentales sólidos: el Evangelio de Jesucristo, en el cual se manifiesta la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del sacrificio expiatorio que Él realizó en la cruz del Calvario, al dar su vida y derramar su sangre preciosa en la misma. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debido a la desobediencia y al pecado de Adán, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy podemos tener acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través de la fe en el Señor y su sacrificio en la cruz del Calvario, complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador, o sea, el pacto de la gracia y el reino de Dios a plenitud. En cuanto a este versículo 25, en la versión de la Biblia, Nueva Biblia Latinoamericana, está escrito: debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, menciona: y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Otra referencia es en lo escrito en la versión de la Biblia Peshitta Nuevo Testamento: que corrija con mansedumbre a los que contienden contra Él, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad. En el versículo número 26, siempre acá en el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo,
hay algo que nos hace reflexionar de un aspecto importante, y escapen del lazo del diablo con que están cautivos a voluntad de él. Todo aquel o aquella que se dedica a perseguir, a rechazar, a blasfemar de Dios, es porque hay una posesión demoníaca. Y como esto es desde el punto de vista espiritual, no es terrenal, no es carnal en sí, sino que es específicamente aquel que se opone. Y peor aún, el perseguir a los hermanos y a las hermanas en Jesucristo, lo hace porque está preso espiritualmente. Y aquí está escrito: y escapen del lazo del diablo. O sea, también es un llamado en el aspecto de evangelizar, el ganar almas para Jesucristo, para que puedan ser salvos y salvas, en que están cautivos. Aquí ya se refiere a lo que es la esclavitud espiritual. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y versículo 34, está escrito: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí se refiere en una manera muy explícita. Hoy lo vamos a exponer de esta manera. Hay personas que están presas en penitenciarías espirituales de maldad, en donde el diablo, que el Señor Jesucristo los reprenda, los tiene. Y muchos no lo saben, y otros sí lo saben. Y ahí se mantienen. Todo aquel o toda aquella que practica el pecado a plenitud y con conocimiento de causa, y el deleitarse en ello, el escoger voluntariamente estar ahí. Mira, el enemigo pone a las personas en bartolinas espirituales de maldad, encadenados con cepos, desde el punto de vista espiritual. A manera de ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, el transexualismo, el bestialismo, la brujería, la envidia. Todo eso son ataduras. Esos son yugos de esclavitud. Y como está escrito acá, a voluntad de Él, dice. El ser humano muchas veces, por rebeldía y desobediencia a Dios, lo mencionamos, que está bajo yugos, cadenas, en prisiones de oscuridad espiritual, sometidos al enemigo. Unos por ignorancia y otros tristemente con conocimiento de causa. Lo acabábamos de mencionar. Entonces, aquí tiene que ver algo muy importante. Siempre, a pesar de todo esto negativo, hay esperanza. Y siempre la libertad espiritual está al alcance de toda la humanidad, ya que en el Evangelio de San Juan hay 2 versículos tan claros que nos da esa esperanza que podemos ser libres desde el punto de vista espiritual en primer lugar, y por añadidura terrenal, física y materialmente, ya que está escrito: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el versículo 36, acá del Evangelio de San Juan capítulo 8,
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está hablando en primer lugar de una libertad espiritual que vale más que una libertad terrenal dada por el hombre o la mujer. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro libertador. Ya que recordemos que debido al pecado y la desobediencia de Adán, entró la muerte, tanto física como espiritual, a la raza humana. Cuando en la palabra está escrito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 3 y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay esperanza. Cuando alguien, principalmente si es perseguidor o un opositor al Evangelio, pero hay esperanza. Cuando aquel hombre, cuando la mujer se arrepiente de corazón de sus pecados. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1 y versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el capítulo 55, siempre acá en el libro del profeta Isaías, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Luego, el acercarse a la cruz del Calvario, ya que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 y versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con plena fe y confianza en Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y versículo 37, está escrito: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Por eso lo mencionamos, con plena fe y confianza en Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente de corazón de sus pecados y se aparta de los mismos y se acerca de corazón y con fe al Señor, hay una garantía de parte del Señor, y lo reiteramos nuevamente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón de cada hombre y de cada mujer que se acerca a Él. Se cumple el amor de Dios por la humanidad al enviar a su Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cumplir el plan de salvación diseñado por el Padre. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, siendo el único mediador entre Dios y los hombres. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya que es solamente a través de la gracia de Dios
en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que podemos ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, confirmando lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo hemos mencionado porque es muy importante, ya que en este versículo 26, lo escrito: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En esto hay solución, y es solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo y amiga, en esto último que acabamos de mencionar, la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, hoy está vigente. El apóstol Pablo, él sabía que Timoteo, debido a su juventud, era muy susceptible a cierta debilidad espiritual. Y por ello es que a través de sus epístolas, o sea, las que le escribió, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol lo exhorta, lo aconseja, ya que esa labor que Timoteo realizaba al frente de la iglesia en Éfeso era muy importante. Y esto hoy tiene vigencia también para nosotros, ya que el evitar las cuestiones necias e insensatas que acarrean divisiones, que perturban la fe de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo, y que también dan mal testimonio, porque muchos inconversos y muchas inconversas, al ver el mal testimonio, el enemigo rápidamente les mete: para vivir como estos, mejor no, mejor sigo igual, dicen. ¿Por qué? Porque a veces el mal testimonio hace que muchas personas erróneamente pues pongan la mirada en el hombre y en la mujer y se decepcionen y digan: pero si así es estar en el evangelio, mejor sigo como estoy. Eso es el decir que el enemigo les mete a las personas. Y también lo manifestamos siempre cuando el Señor nos concede un privilegio, los dones, los talentos y las operaciones del Padre, los dones ministeriales y los dones ministeriales. Es una responsabilidad que conlleva, en primer lugar, ante el Señor y luego ante los demás, ya que el apóstol Pablo se lo hace ver a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. El apartarnos de todas esas contiendas que definitivamente acarrean cosas negativas. El ser amable, sin excepción. Y si el Señor, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, te ha concedido el don ministerial de maestro o de maestra, lo debemos de realizar con amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, con esfuerzo, con dedicación, ya que esto nos da la capacidad de enseñar a otros a través, como reiteramos, de la mansedumbre, el corregir a los demás y también anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo que está escrito acá en los versículos 25 y 26. Tanto para aquellos que se oponen y persiguen a los cristianos,
que se oponen y persiguen el Evangelio de Jesucristo, como para aquel o aquella que también quizás no es un perseguidor, que no sea opositor, sino que simple y sencillamente por ignorancia o por incredulidad extrema o lo peor, en dureza de corazón, también tienen la esperanza de salir de la oscuridad, principalmente cuando están presos en penitenciarías espirituales de maldad, y que solamente a través de nuestro libertador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos ser verdaderamente libres. Por aquel caído o caída de la gracia que un día conoció del Señor, incluso le sirvió, pero se descuidó y cayó, y que hoy anda perdido, unos en pecado extremo y lo peor, con conocimiento de causa, y otros que escogen ya la maldad extrema, deliberada y conscientemente, porque se vuelven apóstatas. Eso es lo peor, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hoy hemos compartido estos versículos, que es nuestro deseo que esta enseñanza que el Señor nos dio de los mismos pues sea de bendición, que vaya edificando nuestra fe en Él cada día, y que aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, hoy a través de este estudio también que se dio a conocer principalmente que hay esperanza, pues sea de bendición por aquel hermano o hermana que se ha apartado de los caminos del Señor, que también esto sirva como exhortación de parte del Señor para regresar al redil. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Gracias, Padre, porque hoy nos has bendecido al darnos esta palabra. Sabemos que cada día tenemos que pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma, y por lo tanto hoy, Señor, sabemos que nuestra fe, confianza plena está en ti. Señor Jesús, gracias porque solamente tú eres el único que nos puede dar la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio expiatorio que tú hiciste en la cruz del Calvario, para que la humanidad hoy pueda también tener esperanza y acceso a la salvación, ya que vivimos momentos finales en donde el pecado y la maldad extrema ha llegado a unos niveles nunca antes vistos. Pero hoy, a pesar de todo eso negativo, sobreabunda la gracia, y por lo tanto las buenas nuevas de salvación se están predicando por todos los medios y en todos los países del mundo, aún en aquellos países en donde el ateísmo, el rechazo al evangelio se manifiesta. Pero para ti no hay nada imposible, y por lo tanto te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Maestro de maestros, Señor Jesucristo. Aleluya, amén, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque estás constantemente abriendo camino en aquellas vidas que no conocen del Señor, porque nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, restaurando y transformando nuestras vidas cada día en Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor, amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio y gozo en el Señor Jesucristo el haber estado en esta transmisión, en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que podamos estar reunidos en la continuación de el estudio bíblico que corresponderá iniciar en el capítulo 3, siempre acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en cuanto al tema del carácter de los hombres en los postreros días. Y reiteramos, pues esto será en la próxima reunión, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto.
Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.